Chico, perdone la confianza. Una Francisco Morales, una amistad de toda una vida. toda una vida has estado en el trabajo, en el Ministerio de Trabajo, eh, en la parte agrícola, en todo, en todas las actividades públicas, Educación, educación. sí, Has sido un destacado eh, dirigente, digamos, pero más que dirigente, un pensador. sí, Un sí, hombre de ideas, que es sí. lo que yo creo que es lo más importante, porque ya como que se agotaron ya las ideas, ya no hay Sí, renovación. así Estamos es. hablando del problema, por ejemplo, que tenemos con el puerto de Caldera, por ejemplo. ¿Va? Sí, leí hace poco un artículo muy, Sí, muy fundamentado tuyo. Bueno, es un tema país. claro, es un tema país. Ese sí es un tema puntual. Sí, Está afectando los costos para importar granos, para importar acero, para importar todo lo que viene del Asia. es correcto, sí. Y ahí estamos hace 10 años hablando que es un puerto que tiene mucha sedimentación, que tiene distintos niveles, que no, que no, que hay que buscar algo más de largo plazo. ¿Va? Ahí está tal vez ¿cómo se llama? El puerto que tienen los azucareros, ahí cerquita, Sí, que ese sí tiene grandes posibilidades porque no tiene los problemas de sedimentación que tiene Caldera. Pero bueno, no puede ser que tengamos un INCOP y un ministerio de transportes y todo se queda como que nadie toma decisiones, ¿verdad? así es. Nadie toma ninguna decisión. Sí, Y es son que varios gobiernos, ¿no? Este llega y trata de actuar, pero no se da cuenta que tenemos también una estructura muy rígida la y democracia es complicada. una burocracia que no quiere hacer ningún cambio. Sí, la democracia es lenta, es complicada. Sí, está llena no es lo mismo que ser uno dictador o de ser un Exacto, autócrata. exacto. Definitivamente una autocracia uno toma decisiones, pero aquí tenemos los pesos y los contrapesos. Así es. Es el Y precio de tener una democracia. es el precio de tener una democracia. Pero Sí, ya aquí llegamos al abuso de la cantidad de trámites y de requisitos y de estudios de- yo, Jorge, donde veo el problema número uno en Costa Rica hoy es en el nivel político. Es decir, los empresarios están haciendo lo que hay que hacer, las universidades, todo. El país no está paralizado, tiene una dinámica y está sí, está creciendo y hay creciendo. inversiones y hay confianza y hay etcétera. Pero lo que fallamos es los políticos, porque no hay estudio, no hay estudio. Y la parte social también, chico, es que Sí, la bueno, es que educación está es pésima. parte. Políticos que no estudian no se les sale una idea ni por error. Eh, Entonces, bueno, el político necesita recordar lo que era don Pepe, lo que era Duber, que tenían ideas, planteamientos, soluciones. Sí, sí, hay que Y, darle otra dinámica. O y sea, eso pasa por estudiar. Y los políticos no. Yo que me muevo en ese ambiente veo que todo el mundo quiere ser diputado, ser ministro, ser presidente, pero sin ideas, sin ideas. yo veo que, por ejemplo, hay que hacer una gran transformación en el ICE, una institución importantísima, ¿va? Que jugó un papel, pero primordial, pero que ahora tiene un déficit, eh, que, que- y tiene monopolios todavía que no debe tener, ¿verdad? Que es el que te dice a un inversionista si le compra o no le compra la corriente, la generación eléctrica, ¿verdad? Que es importante. No, y hay una serie de variables de tipo de, de que el gobierno corporativo debe ir mejorando y sobre todo no tenerle miedo a la competencia. ¿Verdad? Claro, O sea, por mucho tiempo nosotros
Hubo un monopolio completo de lo que era, todo lo que era la conectividad, digamos. Y hoy yo no sé qué haría uno sin los teléfonos, sin los celulares, que son una computadora prácticamente, ¿verdad? Bueno, y Y que el mundo va cambiando tan rápido que tiene haber evoluciones. O sea, eh, Elise es un gran actor, pero tiene que dejar más espacio para que, sobre todo en la parte de generación eléctrica, sí, porque sí, hay sí. que casi que invertir 4.000 o 5.000 Así, millones más de dólares porque la corriente está aumentando. sí. O sea, la gente dice, bueno, ahora eh, hay más carros eléctricos, sí, pero no quiere decir que todos son más verdes, porque ay, ahora estamos quemando más diésel, más Sí, búnker, ¿verdad? A pesar de que somos uno de los países que tenemos más agua pero no le hemos sí, y porque sabido cuidar. también cada día vienen fuentes de energías renovables y de cuando se tenga un buen aprovechamiento de la energía del sol, y ahí el sol nos alumbra a todos y es de gratis. Sí, sí, Guanacaste, ¿Ah? ya quisiera ¿Ah? algunos tener la luminosidad que tenemos en Claro. Guanacaste, ¿verdad? Entonces ahí Para hacer tenemos, granjas importantes, pero y, vuelve lo mismo. pero eso implica mucho estudio. Y mucha inversión, Y y el tenemos la gente inversionista, preparada. Esa sí, es la suerte que tenemos. En todos esos campos hay gente que sabe el tema, que domina el tema, pero volvemos al tema central. No hay interés político por esas cosas. Vos planteás ideas y no hay respaldo político. No interesa. Entonces, estamos mal. Estamos mal y lo que asoma es pues grupos o liderazgos un poco autoritarios con la excusa cierta de que las cosas están entrabadas, de que no caminan. Pero la solución que proponen es peor que la medicina, y es peor. claro, porque tiene que haber mucha transparencia. Las democracias son más lentas, lógicamente, para movilizarse, pero hay que evitar, hay que evitar más corrupción, porque en todo hay corrupción. Sí, y es que el político también, hay que decirlo claramente, Jorge, tiene que ser honesto. Porque tiene que predicar con el ejemplo. Y si el político es honesto, de ahí para abajo todos los funcionarios subalternos tienen que tener cuidado. Y, y- y vos ves que vienen campañas políticas y aparece don Julano en finanzas y está promoviendo un candidato, invirtiendo millones, contribuyendo. Y después en el gobierno viene una adjudicación casi a dedo con nombre y apellidos. Entonces eso es delicado, muy serio, muy serio. Muy serio. Pero hay que insistir, Jorge, hay que insistir en que Pero hay que insistir en que los partidos políticos tienen que tener centros de estudio, centros de claro, análisis, gente pensante, ser serios en los planteamientos. No puedes llegar a improvisar si ganas las elecciones. O sea, así es. esto de improvisación, entonces hay cambios continuos en las instituciones, hay gente que no conoce qué es la política, eh, hay, digamos, una inestabilidad peligrosa, ¿va? Sí. Ahora, por ejemplo, fíjate que en el pasado, en 1968, don Pepe, Luis Alberto y yo creamos la Catalina, que era para Yo crear recuerdo muy bien, líderes políticos de ahí en toda arriba, América Latina, en Heredia. en Heredia, en Santa Bárbara, para crear líderes políticos preparados, formados en los problemas. Bueno, después los partidos, empezando Boliveración, crearon sus propios
instancias o institutos de formación política. Pero hoy por hoy tenemos, por ejemplo, en Liberación, el Rodrigo Facio. Ahí está la estructura y hasta con posibilidades de financiar, porque las leyes poco a poco han ido, en las leyes electorales, dándoles recursos a la educación. Pero vos tenés que es un instituto que no funciona. O lo que están dando a veces son clases de oratoria. Sí, no hay Y, profundidad, y los que dirigen no hay eso, debate, no, no hay grupos organizados que estén no, pensando en el futuro, ¿ah? En la entonces situación actual y en el futuro, pero con visión de largo plazo, de verdad. las secretarías existen en todos los partidos políticos, las secretarías de todo, de ambiente, de política económica, de los asuntos laborales, todo. Pero bueno, la gente que está ahí no tiene tal vez el nivel. Y la gente que tiene nivel, por ejemplo, gente académica, pues le tiene perecilla de acercarse a esos grupos. Tiene pereza. Difícil convencerlos. ¿Por qué? Cuando se convencen, el político en campaña los atiende y va, qué bien, y vino Julano que sabe mucho de esto. Pero una vez que ganan, nombran a otros. No, y también hay una situación que es la participación desde que está uno en la escuela, colegio, universidades, de, de aquellos debates eh, de, de cuál sería la propuesta de cada uno de los líderes, digamos, líderes estudiantiles o líderes nacionales. O sea, es que eso es importante. Tampoco es hacer esta proliferación de partidos, ¿verdad? Sí. Que entonces Ahora, no hay un Jorge, debate, porque ¿cuál es el debate? Si hay 20 o 30 candidatos, no hay. Jorge, sin embargo, en Costa Rica en este momento tenemos muchas herramientas para enderezar el país, para ponerlo a caminar. Te cito el Banco Popular, que fue una obra, una iniciativa legislativa de tu mamá como diputada. Sí. Bueno, el Banco Popular es un poderosísimo instrumento financiero. Bueno, pero el Banco Popular, yo soy un gran defensor y amigo del Banco Popular, pero ya es hora que nos planteemos otra vez. Es una institución que llega pronto a los 60 años. Y uno Ya se está entrando la pregunta, tercera edad. sí, y uno se pregunta, Sí, ¿de quién es el Banco Popular, Jorge? ¿Es de los trabajadores? ¿Es del gobierno? ¿Es de los sindicatos? ¿De quién es? ¿Es de Zapote? Entonces nosotros podemos perfectamente, Jorge, y aquí es una de las ideas que yo trabajo, hacer una reforma. transformarlo verdaderamente en un banco de los trabajadores. O sea que si yo soy del banco es mío, yo debo tener acciones de ese banco. ¿Entendés, Jorge? Y ahí sí es de los, pero un banco que es de los trabajadores y yo no tengo acciones y no tengo tampoco ningún Ah, estímulo a la hora de trabajar con ese banco. Un interés más bajo, esto, etcétera, etcétera. Y se puede hacer, pero se puede hacer y transformar el banco de la noche a la mañana, Jorge, en una empresa propiedad de 3 millones de asalariados. Eso lo podemos hacer y estamos creando propietarios y estamos distribuyendo riqueza y estamos generando riqueza. Eso se puede hacer. Tenemos, por ejemplo, el movimiento comunal. En todo el país hay asociaciones de desarrollo comunal, Jorge, que cumplen una función muy grande, sobre todo en aquellos campos donde no llega la acción del Estado. Entonces la Asociación de Desarrollo Comunal es un gobiernito local. Ellos hacen la carretera, el puente, la la escuela, escuela, el salón comunal, resuelve los problemas.
¿Quién resuelve ese problema? La asociación comunal. ¿Y cuántas asociaciones hay de Es, desarrollo es- comunal? es muy variable el dato. Yo doy un dato de ¿Quién dos. maneja las asociaciones de eso? Exacto, hay un Consejo Nacional, pero de ahí, ¿cuál es el problema? Otra vez, que ahí hay mayoría del Estado, de los gobiernos. Entonces el director de desarrollo comunal lo nombra Zapote, lo nombra el presidente, lo nombra el gobierno, y no lo nombran los 2.500 asociaciones de desarrollo comunal. Sí, yo soy político 100%, esa de mi vida ha sido la política, pero a mí no me gusta ver la política que se meta en ese tipo de manipulaciones Y en las organizaciones sociales. organizaciones que están más cerca de los habitantes, Claro. que están más cerca de los Claro. problemas, que está Entonces, viendo el problema educativo en la calle, que está viendo los problemas de seguridad y tantos de otros problemas, salud, de salud, todo. de educación, o sea, Entonces ahí tenemos, vos sabes lo que es poder vos utilizar 2.500 asociaciones en todo el país, desde abajo, desde la base pero hay de que la comunidad, formarlas, hay que educarlas, hay que apoyarlas sin intervenirlas, ¿no? porque lo importante es que es una iniciativa comunal, Sí, pero ahí ya es un reto también, que Jorge, ahí de no las llegan las propias, municipalidades. no, es un reto de las propias líderes comunales, los propios líderes comunales. Y a mí me parece que es inaceptable ver eso, que de Inadeco llega un gobierno nuevo y no funciona porque es un año o 6 meses esperando que el gobierno nombre al director de Inadeco, de, de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal. Eso no puede ser. Tienen que ser los dirigentes que manejen eso. Tenemos un modelo muy bueno que es el de las cooperativas. Yo participé mucho en esa ley como diputado. Bueno, ahí ya están representadas las cooperativas y el Estado. El Estado tiene un ministro nada más en la directiva. Y entonces ahí tenés, les pusimos un impuesto, una carga para fiscal que llaman ahora, y está bien financiado el FINECO. Más bien, el problema que tiene el movimiento cooperativo ahora, y empezando por el Infocop, es que como tiene tantos recursos, Jorge, en el momento que las organizaciones sociales se vuelven ricas, ahí también se mete la corrupción. Por ejemplo, el mismo movimiento solidarista, que es tan amigable nuestro, ya tiene problemas de corrupción y de malas inversiones. Malas Sí, inversiones. tomaron algunas... Y entonces significa que debe haber más participación de los interesados, de los dueños, de los comunalistas, de los solidaristas, de los trabajadores, de los sindicalistas. Y lo existe ya en el modelito de Infocop, que es muy bueno. Pero también ahí ya hace falta, Jorge, volver al tema del otro, que segunda idea que hemos planteado, que es el estudio. Y los problemas del cooperativismo de hoy no son los de hace 40 años. No, Hoy hay que invertir en otras cosas. el mundo cambió mucho. Cambió. Antes de hace 40 años la vanguardia del cooperativismo eran las cooperativas de café, la Federación de Cooperativas de Café, ¿recordás? Después viene un auge muy fuerte de las cooperativas de ahorro y crédito, etcétera, etcétera. Pero ya con eso no resolvemos los problemas. Hay que pensar en otro tipo de inversiones. ¿Cuáles serán, Jorge? Ahí está el campo para estudiosos como vos. ¿Qué tipo de inversiones hacer? Pues tenemos la plata, tenemos la gente. Veo, si yo tomo las organizaciones magisteriales en el campo financiero, Caja de Ande, Junta de Pensiones, Jupema, Upema. Vida Plena, eh, 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 con la ley de protección al trabajador que pasamos con Miguel Ángel Rodríguez, una obra de Miguel Ángel Rodríguez muy importante que yo lo apoyé siendo político de oposición,
yo estoy sumando, Jorge, 20.000 millones de dólares. Es toda la plata del mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que como es tanto dinero, no tenemos cómo invertirlo en el país con las necesidades que tiene el país para invertir en infraestructura, en programas de vivienda propia. Por ejemplo, los jóvenes de hoy se casan, no se casan porque una parejita joven no puede comprar un apartamento de $100.000, $150.000, $200.000. En fin, todos esos tenemos los recursos para invertirlos aquí, pero como no hay estudio, como no hay soluciones, entonces esos recursos se llevan a un banco alemán, a un banco norteamericano, etcétera. O ¿Por invierten qué en la no? bolsa de Estados Unidos. Sí, ¿por qué no agarramos esos recursos? Y yo lo he venido proponiendo con nombres y apellidos y compramos autopistas del Sol, la carretera a Caldera. Por ejemplo, para poner un ejemplo de esa magnitud. ¿Por qué? Porque si vos ves, hoy por hoy, las autopistas del Sol es de fondos de pensiones extranjeros. Tienen inversiones. ¿Mm? Tienen inversiones. Incluso Jupema tiene unas inversiones importantes. No, Jupema no, la administradora de pensiones del Banco Popular tiene inversiones importantes en la ruta 27. Pero ahí estamos hablando de que son empresas que están produciendo dinero todos los días, haciendo plata. Bueno, la necesidad de un ferrocarril, hacer una alianza público-privada. Los puertos, por Vamos a ejemplo, seguir, vamos a seguir ahí. Pasan los años y hay estudios y más estudios. Y la verdad es que el Consejo Nacional de Concesiones hay que fortalecerlo. Hay que dar la oportunidad de hacer alianzas. Los aeropuertos, los puertos, muchas de las labores, la misma educación, sí. debiera ser una alianza entre las asociaciones solidaristas o las cooperativas, en fin, no seguir con el centralismo estatal y con lo complejo del Estado, ¿va? Así que es. no, Por ejemplo, que no pueden arreglar una gotera en una escuela, no pueden cambiar un... O sea, es dramático por lo que está ejemplo, pasando. nosotros tenemos todos esos millones de pensiones que se están yendo un porcentaje alto a bancos del exterior. Y el resto que nos queda aquí, que es un 60%, ¿dónde estamos invirtiéndolo, Jorge? En bonos de Hacienda. Es que es Para serio. más burocracia y para pagar, para Eso es aumentar la serio, deuda. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ya ideas. Por ejemplo, vos has estudiado Caldera. Nosotros en el gobierno de Oscar Arias estudiamos Limón, para que fue cuando se hizo la concesión de AP Terminal. Bueno, ¿cuánto era la inversión? 1.200, 1.500 millones de dólares. Pues eso lo podemos hacer con recursos de los fondos nuestros. Sí, claro. Y es que un negocio de un puerto, eso sí son negocios, palabras mayores. Un puerto, una autopista. De un aeropuerto en la zona sur. Un aeropuerto. Urge para el desarrollo de la en fin, zona sur. Pero entonces, vuelvo a lo mismo, el Consejo Nacional de Concesiones hay que cambiarle la estructura, hay que fortalecer con recursos y tiene que ser un filtro importante, pero es un filtro político todo. Sí. Ahí solo ministros hay en la junta directiva. Sí. Entonces hay que meterle una sangre, que es la sangre del empresariado. Lógicamente, sí, el bien común debe estar primero que nada. Sí, el bien común y sí, la corrupción hay que eliminarla y hay que tener un gobierno corporativo en cada institución. Sí, pero las oportunidades que tenemos nosotros de aumentar ahora la generación eléctrica sí, no es del ICE, pues el ICE está muy endeudado, el ICE ha sido un gran avance en el país, pero tiene también costos muy altos. Todos los proyectos importantes han tenido aumentos de valor altísimos, ¿verdad? Claro. Porque una cosa es lo que se planifica y otra cosa. Bueno, porque es que yo pongo mucho énfasis en
en dos cosas, en producir riqueza. No se puede repartir lo que no existe. La gente no quiere que le repartas pobreza. Eso quedó claro con el comunismo y queda evidentemente claro en los regímenes autoritarios tipo Venezuela, etcétera. Está claro. Entonces hay que crear riqueza, pero también hay que distribuir riqueza. Hoy día, Jorge, según mis estudios, el 20% de la población de Costa Rica concentra el 80% de la riqueza. Sí. Esos datos conservadores, los amigos economistas me dicen, no, chico, no es el 20, es el 10. No, yo sé que, pero lo estoy poniendo en un porcentaje alto más bien para que no me digan Sí, cada vez hay más que desigualdad, chico. es una posición extremista. Pero un país 20-80 no se sostiene. No. Es un país que es un volcán que en cualquier momento explosiona. Pero ahí tenemos las ideas y como te decía, no hay soluciones. ¿Por qué? Porque a los políticos no les interesan estas ideas. Bueno, Pero hay que chico, tener confianza en que algún día llegamos a eso. lo vamos a hacer. Pues muchas gracias, Jorge. Encantado de haberte recibido. Y muchas gracias.